Han pasado casi 2 meses, y los fieles seguidores del drama, Lee Zi-ye, sin duda han notado la sutil ausencia de un personaje crucial, Lasra. Huyen, madrastra de los directores ejecutivos James y Hun. Esta repentina desaparición no solo deja un gran vacío en el corazón de los fans, sino que también plantea una serie de interrogantes sobre el destino de los personajes en medio de la tormenta familiar. Retrospectivamente, tras su última aparición para apoyar y bendecir en silencio el tumultuoso amor entre Lee Zi y James, Lasra, Huyen tomó una decisión trascendental: abandonar la lujosa y bulliciosa ciudad e irse a las montañas, buscando paz con su joven sobrino en una granja que ella misma transformó. Sin embargo, tras la fachada de búsqueda de paz, se esconde un dolor profundo. Como esposa, no puede soportar la noticia de que su esposo, el Sr. Huang, se haya visto envuelto en problemas legales. Cuando perdió su único apoyo en la ciudad, la glamurosa metrópolis se convirtió de repente en un lugar frío y desolado, lo que la llevó a elegir el aislamiento y aceptar una vida de pobreza en las altas montañas para sumergirse en su dolor. Pero, irónicamente, aquel remoto valle de montaña la aisló del mundo exterior. La señora Huyen jamás habría imaginado que, allá en las tierras bajas, se estaba desarrollando un acontecimiento impactante. El señor Huang, su esposo, que siempre había despreciado a los pobres y se había opuesto constantemente a su madre soltera, Lee Tu-diep, ahora era salvado por la persona que más odiaba. Para reunir la enorme suma de dinero necesaria para sacar al señor Huang de la cárcel, Lee Tu-diep no dudó en vender su casa, su mayor patrimonio. Un noble sacrificio, una impresionante muestra de piedad filial. Actualmente, el señor Huang se aloja temporalmente en casa de James, viviendo bajo la culpa y la protección de los niños a los que una vez le prohibió tener. Como mujer refinada, Lasra, Huyen siempre había percibido la bondad y la virtud de Tu-diep. Sabía que Diep era una buena hija y una nuera excepcional. Completamente distinta al conservadurismo del Sr. Huang, quien buscaba constantemente motivos para separar a la joven pareja, Lasra. Huyen optó por aparecer con menos frecuencia, prefiriendo mantenerse al margen para que sus hijos pudieran amar libremente y decidir sus propias vidas. Pero si algún día descubriera la verdad sobre el altruismo de Tu-diep y supiera que su esposo había sido rescatado, rompería a llorar esa madrastra. Un punto de inflexión en la vida real, el corazón de James y la historia de la cocina de Lasra. Huyen. Lejos de las cámaras de Lee Tu-diep, la historia real de Lasra. Huyen es un viaje conmovedor e inspirador. Detrás de su ausencia de 2 meses de la pantalla se esconde un significativo plan de recompensa del director James para su colega y respetada tía. Todo el mundo sabe que en la vida real, Lasra Huyen es una mujer trabajadora, muy vinculada al sencillo puesto de fideos a la entrada del mercado Quien Thiet, en Yen-song, Tuyen-kan. Tras reconocer su talento innato para la cocina y su encanto después de una larga trayectoria como actriz aficionada, James decidió ayudarla a labrarse su propio camino. Y así nació oficialmente su canal de YouTube, La Cocina de Lasra Huyen. En esta versión, Lasra Huyen ya no es la madrastra sentimental de la película, sino una exdirectora ejecutiva de 45 años que, tras dejar la ciudad, se instala en una granja en las montañas, donde prepara personalmente platos con auténticos sabores campestres y disfruta de cada momento sencillo de la vida. James quiere ayudarla a alcanzar la independencia económica,
a tener una carrera sólida basada en sus habilidades y a no limitarse a papeles secundarios. Debido a que debe dedicar todo su tiempo y esfuerzo a la creación y grabación de este nuevo canal, las apariciones de Lasra Huyen en el canal de Lee To-Diep se han vuelto cada vez más infrecuentes, incluso se han suspendido por completo durante los últimos 2 meses. Una realidad que los espectadores deben tener en cuenta es que, si el canal culinario de Lasra Huyen continúa creciendo, con un mayor número de visualizaciones, y ella ocupada con su propia carrera culinaria, entonces la frecuencia de las apariciones del personaje de la madrastra en la serie de Lee To-Diep será extremadamente rara. Sin embargo, gracias a la hábil dirección y el ingenioso guión de James, el personaje de Lasra Huyen seguramente siempre tendrá un lugar importante, con una entrada y salida lógicas y completas de la serie para satisfacer a los fans. Sigamos apoyando a Lasra Huyen en esta nueva etapa y esperemos a ver si la madrastra regresa a tiempo para presenciar la boda de ensueño de James y To-Diep después de todos los altibajos.